Bienvenido a Tergum, el podcast, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Tergum, el podcast? Bienvenidos nuevamente a un episodio más. Es un gusto tenerlos nuevamente a todas nuestras audiencias. Muchas gracias por acompañarnos. Como cada 15 días es un gusto traerles un nuevo episodio muy completo, muy enriquecedor. Y el día de hoy tenemos, como cada episodio, Magdiel, no es la excepción, súper invitado. ¿Cómo estás, Magdi? Hola Marco, pues otra vez muy gustosa de compartir contigo pues esta mesa, esta plática, no solo contigo, sino también con nuestros especialistas invitados. En esta ocasión también un especialista muy especial que trajimos para este tema de hoy. Así es, muy interesante que hoy en día tenemos un tema que está en boga, que está cobrando mucho énfasis, que es todo el tema del marco económico que se viven porque vivimos, muchos podrían decir, momentos agitados. Entonces, la realidad es que hoy engalanamos este episodio con un especialista, un invitado con más de 30 años de experiencia, pues bueno, evidentemente en temas financieros, económicos, ha sido funcionario público, catedrático, docente, participado en desarrollo de programas para diferentes universidades, como la UAP, como Anáhuac, en fin. Pues bueno, sin más ni menos, pues maestro Adrián, bienvenido, es un gusto contar con su presencia. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy amables. Muy bien, muchas gracias, muy animoso de la invitación, muchas gracias a Tergum. Les agradezco muchísimo la invitación y estoy a sus órdenes. Pues al contrario, muchas gracias por engalanar este episodio. Y pues Magdi, si nos pudieras compartir un poquito más de la experiencia de nuestro invitado. Claro que sí, pues justo Marco, en este episodio que tenemos un tema que además del tema económico, pero enfocado específicamente pues en este panorama que estamos viviendo actualmente y pues justo un tema de transición, un tema de movimiento en todos los sectores que obviamente van a pegar al sector económico, y por eso tenemos aquí al maestro Adrián Darío Roa Garduño, y que bueno, él es apasionado difusor del tema económico con 30 años de experiencia así como profesor y también en diferentes áreas de todo lo que tiene que ver con economía en diferentes universidades. Es maestro en Derecho Financiero, especialista en Mercadotecnia Internacional y también tiene experiencia en el sector productivo y financiero como operador de cambio, ejecutivo bancario, funcionario también estatal y federal, y pues también empresario, un perfil que también nos va a apoyar mucho a toda nuestra audiencia. Maestro, pues si también usted nos gusta regalar un poco de su experiencia. Pues ya lo dijo usted todo, Magdiel. La verdad es que, pues sí, la vida me ha dado la oportunidad de estar en diferentes campos del desarrollo profesional. Uno no lo esperaba, ¿no? O sea, de repente estás metido en una cosa, luego estás metido en otra, y ahora solamente me dedico a la docencia, después de haber de alguna manera probado, como decía usted, Magdiel, mucho en otros campos, en el campo empresarial, en el campo de las finanzas, en algunas instituciones, y por supuesto también como funcionario público. Y me parece que es algo importante destacarlo porque de alguna manera todas esas funciones se combinan para hacer un ente muy extraño, un perfil interesante. Claro. Podría decirse, yo no lo dije. Es un perfil interesante porque se lo digo a mis alumnos, ¿no? El punto es que ustedes le sacaran provecho, ¿no?, a este tipo de cosas, porque a veces solamente vemos uno de los puntos de vista. Así es, ¿no? Cuando somos empresarios vemos un punto de vista. Cuando somos funcionarios, que estamos enfrente del empresario, lo vemos de otra forma y con otros intereses. Y como intermediarios también, como intermediarios financieros, también con otros intereses. Entonces se vuelve un perfil interesante, y eso todo lo puedes conjuntar, ¿no? Para brindarlo, ¿no? Para brindarlo en la docencia. Que es para mí, la verdad, el culmen de una vida profesional
interesante. Sí, porque justamente todo ese conocimiento que ha acumulado en más de 30 años de experiencia, pues al final también, creo que lo hemos mencionado mucho, el conocimiento es para compartirse. Y qué mejor que podamos tener diferentes matices u ópticas sintetizadas por más de 30 años y que bueno, pues aprovechar, como bien dice, con sus alumnos, y hoy a nuestra audiencia le toca aprovechar justamente ese bagaje tan completo que trae de estas ópticas para poder hablar justamente del tema. Maestro, y justamente para toda nuestra audiencia, que bueno, decía yo ya en el inicio, se viven como, no quiero usar la palabra tiempos complicados, porque la verdad vivimos una de las épocas más gratificantes a nivel calidad de vida en muchos aspectos, ¿no? Claro, por supuesto no deja de existir pues ciertas polos en la gran desigualdad. La desigualdad, claro, ¿no? Pero sí, el tema económico hoy es un tema que está haciendo mucho ruido hay que mencionarlo también, por temas políticos, por temas de cambio, de transiciones por las que está viviendo México. Y maestro, nos gustaría saber en su especialidad, en su punto de vista, cómo se está viviendo hoy en día la economía en México. Pues sí, muy atinado el asunto. Son grandes transiciones, no solamente se va a dar la política, o sea, de alguna manera estamos viviendo también una transición económica. Lo estamos sintiendo este sexenio, sin lugar a dudas, comenzamos modificaciones, al menos de forma. Yo siento que todavía no mucho de fondo, pero pues no sé si vayamos para allá. Es por eso bueno apuntar que todavía estamos en este estatus, ¿no? En primera instancia, pues cómo estamos viendo en este momento la economía, ¿no? Antes de entrar a un nuevo sexenio. Exactamente en la antesala de un nuevo sexenio. Un nuevo sexenio de alguna manera, considerándolo como de políticas que se van a continuar, o al menos eso han dicho. Claro. Hay todavía mucha gente que, yo no sé si pecamos de inocencia o algo así, pero pues tenemos o guardamos cierta esperanza. La esperanza nunca muere, eso ni hablar. A mí se me hace que podría la presidenta, uno es mujer, es maravilloso, es un cambio cultural en nosotros, es una transición. Es mujer, tiene otros puntos de vista, cosas que nosotros no vemos. Esa es la cuestión, o sea, ponerte en otro lugar siempre te da una visión más fresca de las cosas, una visión diferente. Entonces, ¿cómo vamos a entrar a esto? Pues espero que pues de la mano de alguien sensato, de alguien de alguna manera que tome las decisiones, y yo me pongo a pensar en materia económica, deben tomarse las decisiones con criterios económicos. Eso siempre causa cierta controversia, con criterios económicos, o cómo llevas tu empresa, ¿no? ¿Con qué tipo de criterios la llevas? ¿Con las emociones, el sentimiento? Digo, me imagino que por supuesto que le pones algo de ello, ¿no? Pero las decisiones financieras seguramente las tomas con racionalidad, ¿no? Con racionalidad económica, ¿no? Y eso es exactamente lo que esperamos de los que van a ser los responsables de la nueva política económica de México. Ahora, ¿qué veo con optimismo? Por ejemplo, pues que no hubo cambios en la Secretaría de Hacienda, al menos hasta este momento. Está el mismo secretario, Rogelio Ramírez, que es un experto, que fundamentalmente el sistema financiero lo ve bien, lo ve estable, y también a su gente, ¿no? A Llorio, por ejemplo, al subsecretario, que son personas brillantes y que de alguna manera manejan responsablemente las finanzas públicas del país hasta este momento. Por supuesto que están en situaciones que no sé si ellos mismos pusieron, obviamente no lo creo, ¿no? Sino presionados por la situación política, ¿no? Claro. Entonces, esto ya nos está planteando un panorama, ¿no? ¿Cómo estamos en este momento? En este momento estamos ya metidos, confirmado, en una desaceleración económica que comenzó en abril. Se creyó que era solamente un bache en el camino, no lo es. Los números del INEGI están confirmando que ya estamos metidos en una desaceleración. ¿Y cómo debemos entenderlo? Es decir, continuamos creciendo, pero a tasas menores.
Okay. Ese es el punto. A eso le llamamos desaceleración en economía. Entonces, seguimos creciendo, pero a tasas menores. Es decir, no hay una recesión, porque bajo cierto tiempo, todavía podría ser el año pasado, se escuchaba mucho este discurso de que todo apuntaba a una recesión y la bueno, recesión que nunca llegó, bueno, sí, recordará usted, justamente. ¿no? Exactamente. Hubo algunos picos ahí en fluctuaciones del peso en la economía, pero bueno, se hablaba mucho de recesiones, ¿no? Y fundamentalmente por el asunto de Estados Unidos. así es. Estaba que los indicadores, incluso el de los bonos de largo plazo, etcétera, algunos indicadores que ellos utilizan, ya nos están comentando la recesión y nunca llegó. Ahora bien, otra vez la están proyectando. Si ustedes han escuchado algo ahí en los medios, sí. Otra vez de alguna manera se está escuchando que viene de nuevo. Vio el lunes pasado cómo se pusieron los mercados. Esa tremenda caída que tuvieron, hasta del 12% en Japón y del 6% en Nasdaq, etcétera, ¿no? Algo delicado, pero y que comentaron ellos que era fundamentalmente porque se avecina la recesión, aunque todavía no da signos claros, ¿no? Claros de que venga, ¿no? Y pues el Banco Central, se supone que la Fed va a tomar también consideraciones al respecto. Por eso se espera que vaya a bajar la tasa de interés en los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Pero también sigue en espera. No sabemos realmente si lo va a hacer o no. El Banco Central nuestro parece que sí lo cree, ¿no? Bueno, pero tenemos que entonces una situación, una desaceleración, y vamos a entrar en este caso estamos ya inmersos en el tercer trimestre, y ahora entrando al cuarto, pues esperamos exactamente que el crecimiento se aligere bastante, ¿no? Okay. Ya los pronósticos de todas las instituciones importantes que dan pronósticos, en este caso el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el mismo INEGI, todos han ajustado sus pronósticos de crecimiento de México, de unos del 2.8 al 2.6. El único que no ajustó tasas de crecimiento fue la Secretaría de Hacienda. Dicen que sigue en modo optimista, ¿no? Okay. Y creo, bueno, o sea, pues si tú no crees en lo que tú hiciste, pues cambia de trabajo, ¿no? Sí. Cambia de trabajo, ¿no? Entonces sí me parece lógico que la Secretaría de Hacienda no haya cambiado, aunque se me hace muy arriesgado, pero incluso el Banco Central también cambió sus expectativas de crecimiento. Entonces vamos a crecimientos más bajos. Unos dicen que vamos a esperábamos entre un 2.8 a un 3.2%, y ahora pues se está hablando, los optimistas dicen 2.6 y los más pesimistas incluso 1.6. Okay. Banco Base, por ejemplo, 1.6. Banamex, igual 1.8. Esa es la situación. ¿Quién le va a dar? Pero de todas maneras, todos ajustando a la baja. Ese es el asunto. Vamos a un crecimiento menor. ¿Cómo vamos a entrar entonces al próximo año, considerando que es el inicio de un sexenio? ¿Cómo vamos a entrar? Pues lógicamente muy cautelosos. Muy cautelosos, exactamente, es realmente la idea. Cómo va a estar el presupuesto nos va a decir mucho panorama, ¿no? De lo panorama, ¿no? Exactamente, o sea, estamos esperando septiembre por muchas razones, sí, ¿no? Sí. Por muchas razones. Este es el septiembre más esperado, ¿no? Uno, pues entra la nueva presidenta, la situación de más bien entra hasta octubre, como son ustedes, o sea, termina el presidente el 30 de septiembre, pero está el asunto de las reformas constitucionales que pueden poner en entredicho precisamente la confiabilidad de la economía mexicana. Entonces, estamos entrando con un poquito de problemas, ¿no? Ese es un hecho. Y que todo eso genera mucha incertidumbre al final del día, ¿no? Por eso se ha vuelto tan volátil mucho este tema. La palabra es definitivamente en este momento, entre agosto y septiembre, será incertidumbre, sin lugar a dudas. ¿Y qué me dicen de noviembre, cuando vengan las elecciones de los Estados Unidos?
Ese es el asunto, se va a complicar un poco más. El panorama, como usted comentaba, Marco, es muy interesante porque, bueno, unos dicen que la incertidumbre pues es algo malo, ¿no? Pero hay gente también que opina que es un muy buen campo para hacer cosas. Así es. Sí. Justo, maestro, ahora que toca lo del tema internacional, ya nos mencionaba pues varios puntos, Marco, que pues están incidiendo en esta incertidumbre, ¿no? En este cautelo de pues las personas que están liderando empresas, de qué acciones tomar, pues en vista con este panorama económico. Y ya mencionó varios puntos que tiene México, ¿no? Pero también vemos que está inmerso, o que también influye obviamente pues este contexto internacional, y pues algunos hablan también pues de algunas ciertas limitantes en las cadenas, por ejemplo logísticas, o en la hora que hemos tocado también mucho en este podcast del tema del nearshoring, y obviamente pues lo que acaba de mencionar del año electoral. Solo si nos pudiera puntualizar para nuestras audiencias y quede un poco más clara, pues así puntualmente, cuáles son pues aquellos elementos que estarían pues incidiendo tanto en la marco internacional y que influyen directamente en la economía nacional. Ahorita comenzábamos a comentar esta situación, los elementos que de alguna manera favorecieron últimamente la economía nacional, como fueron, por ejemplo, la apreciación del peso, ¿no? Sí. Favorecieron, por ejemplo, a los empresarios que importan, ¿no? Fundamentalmente, pero no favorecieron a los que exportan, o al menos no los favorecieron mucho, porque los números no mostraron que hubiese mucho daño en el monto y en el volumen de las exportaciones. Sobre todo teniendo las reservas que tenemos en este momento. Entonces, la situación es muy, muy manejable. Un déficit de cerca de $5,000 millones en la balanza comercial, pues no es nada no manejable. Ok. Entonces, más bien sirvió de alguna manera para que la gente tuviera una cierta sensación de bonanza. Algo muy relativo, por supuesto, pero la tiene. Y la tiene que fueron así las elecciones, ¿no? Así es. Esa situación, un tipo de cambio que teníamos, digamos, favorable, ¿no? Entre comillas, ¿no? Me gusta entrecomillar eso. Luego el asunto de, pues tenemos otra situación. O sea, comentaba yo, digo, que el sector exportador continuaba boyante. En este momento ya no. Lo del tipo de cambio en este momento ya no. Sí, sí. Y entonces entra también en un periodo de incertidumbre el tipo de cambio y lo boyante de las exportaciones manufactureras. ¿Qué va a comenzar a pasar? Pues los números en Estados Unidos nos dicen que están comenzando los indicadores manufactureros están bajando, los nuestros y los de Estados Unidos. O sea, ahí tenemos algunos foquitos amarillos, ¿no? Luego, el asunto presupuestal en México, que también de alguna manera se supone que nos había convenido antes de las elecciones, pues se gasta mucho dinero. El gobierno gasta dinero, es el momento de gastar dinero, ¿no? Y como saben ustedes, hubo un fuerte déficit considerado en el presupuesto de septiembre del año pasado. Entonces, el déficit de 1.9 billones de pesos, cerca de 5 a 6% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué pasa? Ese gasto de alguna manera lo resentimos solamente en los primeros 4 meses de la primera mitad de este año. Okay. Pero se dice, ¿dónde quedó lo demás? Porque ya no hubo mayor empuje, ¿ya no? Hasta ahí llegó ese empuje. Entonces decimos, esa ventaja también la tenemos, ya no la tenemos. Los proyectos que de alguna manera, los proyectos de gasto, en este caso los insignia del presidente, pues el gasto fuerte para esos proyectos ya se hizo. Entonces, está contemplado para el siguiente semestre. No, ya no está contemplado. Al menos no en esa cuantía. Entonces, esos, por ejemplo, estaba viendo unos números de Tabasco en particular. Como saben ustedes, fue el estado que más creció
en este sexenio. Creció incluso a tasas, a mayores tasas que los estados manufactureros del norte. Ok. Pero en este momento ya está mostrando una caída en su Producto Interno Bruto estatal. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Solamente lo sostenía el gasto de la refinería? ¿Y cuánto tiempo va a permanecer el efecto? Okay. ¿O se va a venir abajo? Entonces, me refiero a lo que me preguntaba usted, Magdiel. El punto de las ventajas que teníamos y las que ya no vamos a tener. Ahora bien, si además le va a poner usted otra, más pimienta al asunto, o más bien picante al asunto, porque las reformas que confrontamos en septiembre y que el presidente quiere que pasen, o al menos ha expresado, ¿no?, que quiere que pasen, el asunto fundamentalmente de la elección de jueces, el asunto de jueces y magistrados, ¿no? Así es. Ministros, el asunto de deshacer los organismos autónomos es algo bastante delicado, ¿no? Entonces dices, caray, ya le puso mucho más ruido a la situación, ¿no? Ya estaba ruidosa y ahora le pone más ruido. Entonces, la esperanza no la perdemos, ¿no? Sí. Pero estamos, por ejemplo, ahorita estamos en vilo, ¿no? El 23, el Tribunal Electoral va a calificar, por ejemplo, el asunto de las diputaciones plurinominales. Entonces, eso es un tema económico, lo comentábamos al principio, eso es un tema económico en este momento, sí, lo es, y le mete un montón de ruido a la situación, en el momento que menos ruido necesitamos. Ahorita dices, la situación es delicadona, como yo me gustan esas analogías. He escuchado a algunos comentaristas y analistas que hacen ese tipo de analogías. Dices, ¿cómo te lo imaginas? Pues yo me lo imagino como un barco, ¿no?, que va entrando a un canal. Oye, ¿no quieres que le hagan olas? No le hagan olas, está entrando a un canal y tiene que entrar despacito. Si le hacen olas, se va a ir hacia un lado o hacia el otro, puede chocar, complicar las paredes, etcétera. Y el barco mismo, la estructura del barco se puede lastimar. Estamos entrando a un periodo, a un canal. Sí, claro. Entonces, no le hagas olas, por favor. Y por si fuera poco, dices, además están por cargarnos algo ahí. Estamos hablando del nearshoring, del cual ya he visto programas de ustedes bastante interesantes. Y sin efecto, o sea, dices, vamos hacia el nearshoring. ¿Qué necesitamos en este momento? Certidumbre económica. Y para todo ese tema de inversión. Por favor, no le muevas. Yo me imagino que, pues, la presidenta ya no tuvo otra más que apechugar la situación, pero va a tener que tomar el mando, el pilotaje de este barco supuesto que tenemos, con mucha fuerza. Sí, claro. Con mucha fuerza y mucha entereza, mucho conocimiento y sus expertos, ¿no? Claro. Y cómo ahora que todo ventajas que teníamos, que ahora no tenemos, todo esto que justo me gusta esa analogía de que estamos entrando en un canal que además del oleaje ahora se puede volver un poquito más estrecho todavía, con sí. carga extra. Extra. ¿Qué papel juega aquí que también puedan afectar o no afectar? Y me gustaría justamente hacer esa pregunta, maestro, el Banco Central de México. También como tomador de decisiones que también tienen un impacto muy fuerte, tanto para bien como para mal. ¿Cómo están manejando esto? Pues también con la noticia que se vivió hace un par de días, digo, en el momento en que estamos grabando, tal vez para cuando nos escuchen ya un par de semanas, pero cómo eso también le genera, no sé si más ruido, menos ruido. ¿Qué está pasando ahora con el Banco Central de México? Es algo controversial lo que dice. Le comentaba yo que estamos enfrentando una decisión que tomó el banco el 8 de agosto. La decisión fue bajar la tasa de interés. Esto ha sido de particular interés para
para el gobierno federal, porque pues en una economía que se está deteniendo o que está desacelerando, es importante que las tasas de interés tomen hacia abajo. Solo que dices, entonces tomar una decisión sabia y oportuna. Es controversial porque si bien estamos entrando a esta desaceleración y lo que se debe hacer por libro, o sea, ¿no? de manual, bajar las tasas de interés para de alguna manera hacer que repunte la inversión, lo que se preguntan es si fue bueno el timing. ¿Cuál es el problema? Dices, al Banco Central no le toca preocuparse por eso. Le toca preocuparse por la inflación. El criterio que utilizó la Junta de Gobierno, de que todavía, por cierto, no sabemos cómo votó. Bueno, sí, lo podemos, o sea, ya lo intuimos completamente. Todos ya sabemos. Incluso ayer salió una entrevista del subgobernador Heath al Universal, que también fue muy controvertida, porque un subgobernador no debe estar hablando hasta que salga la minuta. Exacto. Entonces, la minuta va a salir el 22. Y el punto es que el 22 de agosto. El punto es que se puso a decir, no era el momento de bajarlas. Él votó en contra. Solamente votaron él, Heath y Irene Espinosa votaron en contra de bajar la tasa de interés. Y los otros dos gobernadores y la gobernadora votaron a favor de bajar la tasa de interés. Se supone que en la inteligencia y en el criterio de que la tasa de inflación subyacente está cediendo, o hay signos de que está cediendo, ya está en niveles del 4%. Aunque la tasa de inflación, como cualquier ama de casa te diría, ¿verdad?, está subiendo la tasa de inflación general. Sí. Entonces, dice, la controversia es clara desde el punto de vista de los economistas, porque dices, al banco no le toca preocuparse por el crecimiento, si decrecemos o no decrecemos. Le toca preocuparse por la inflación. Es un mandato constitucional establecido en el artículo 28, párrafo 7. Entonces, ¿qué tenemos? Pues esta controversia real, en donde dicen, no, o sea, se equivocaron, el timing no era así. Debimos haber esperado a que los gringos, la gente de Estados Unidos, la Fed, perdón, a que la Fed haya bajado las tasas de interés y a ver si verdaderamente también se desinflaba la inflación, el índice general de precios. Y ese es el punto, ¿no? Este tipo de cosas, este tipo de situaciones lleva a otro tipo de susceptibilidades en el sistema financiero. Porque los analistas comienzan a dudar. Y una cuestión en el sistema financiero, o sea, el sistema financiero le ha tenido al banco una fe tremenda, lo comentábamos al principio, Marco, porque desde hace 30 años la autonomía del Banco Central ha sido una bendición. Esa me gustó. Esa me gustó que me comentó hace un rato. Esa bendición, ¿no? Que yo comenté que comenzó al mismo tiempo la autonomía del Banco Central y el Tratado de Libre Comercio. Dos factores que hoy por hoy nos tienen en una economía completamente diferente a la de Argentina, a la de Venezuela, a la de Colombia, a la de Perú, y que ha vuelto nuestra economía una verdadera potencia en materia comercial. Así es. Una verdadera potencia. Decir cosas así antes hubiera sido una locura. Dices, ¿cómo crees? ¿Cómo vamos a ser una potencia? No, lo somos. Nosotros solitos exportamos más que todo Sudamérica y Centroamérica. Dices, no, es real. Estamos viviéndolo, es en serio. Y nos podemos notar tan diferentes de Venezuela, tan diferentes de Argentina, tan diferentes. Ese es el punto. ¿Qué de verdad nos queremos parecer a ellos? No sé.
es algo que me preocupa un poco. Sí, por eso mencionábamos que a pesar, o sea, no quiero usar la palabra que dicen que vivimos tiempos complicados o recesiones, porque no, o sea, vivimos de verdad a las adversidades que se vienen, pues sí estamos sólidos, o sea, tenemos justamente ese buen trabajo que ha hecho el Banco Central durante más de 30 años de proteger realmente, pues, aspectos financieros, económicos, que pues bueno, vemos el contraste. Sin soslayar también el papel responsable que ha tenido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Claro. Y en conjunto, lo que es política fiscal y política monetaria, trabajando bien durante más de 30 años. Ese es el asunto, trabajando sólidamente y bajo lineamientos que desde el punto de vista ideológico, y aquí me refiero a la ideología, ideológico, son controvertidos, porque como se han llevado las cosas, incluso en este sexenio, han sido desde el punto de vista, o sea, ideológico, no liberales. Sí, maestro, hay que decirlo. Me gustaría, antes de que... Lo digo así con mucho, perdón, con pinzas. Con muchas pinzas, ¿no? Antes de que avancemos, Marco, me gustaría regresarme un poquito a lo que acaba de comentar y bueno, aprovechando pues que ya lo sacó a colación y que lo trae a la mesa, el tema del tratado de libre comercio, ¿no? Ahora el TEMEC, y que pues justo vemos, y me gustaría conocer su perspectiva del impacto que podría tener. Ya hablaba al inicio de la plática un poco sobre pues estas propuestas de reforma que se están por aprobar o que bueno, todavía están ahí en la mesa. Y que bueno, hay 3 en específico que podrían, o algunas que podrían impactar directamente en este tema, ¿no? del TEMEC y las relaciones, y que obviamente eso también estaría afectando económicamente, pues no sé si en favor o desfavor. ¿Usted nos puede explicar un poco más? Ese es el asunto. Bueno, yo entiendo que ya han traído especialistas en materia de derecho. Yo se lo digo desde el punto de vista económico. Por supuesto que estamos hablando de ese ruido que sin lugar a dudas va a complicar lo establecido en los acuerdos. En los tratados, no es el único, el Tratado de Libre Comercio también nos puede dar problemas, por ejemplo, en la actualización que estamos llevando a cabo con el Tratado de Libre Comercio con Europa. Como saben ustedes, México es una de las economías más abiertas del mundo. Tiene tratados de libre comercio con con más de 45 naciones al mismo tiempo. Claro, el más importante para nosotros es el de Norteamérica por el volumen de comercio, pero también tenemos los demás tratados y todos se ven afectados en el mismo tipo de cláusulas, en las cláusulas de inversión, las cláusulas de seguridad para la inversión. Dices, o sea, se supone que nearshoring es exactamente esta ventaja que fortuitamente nos dio, decía el especialista del otro día que tuvieron acá, que nos dio fortuitamente Trump. Así ¿no? es. Sí, Pues Trump, haciéndonos mal, nos hizo bien, ¿no? En efecto, de alguna manera complicó las cosas, se comenzó a pelear con China, y luego lo que sucedió en el COVID, que fue determinante, ¿no? El asunto de que China se cerrara herméticamente y que de alguna manera no mandara componentes, ¿no? Componentes esenciales para automóviles, para computadoras, para refrigeradores, los chips, ¿no? Los famosos chips. Dices, no son confiables. Simplemente no son, para los salvadores norteamericanos, estos cuadros no son confiables. Y entonces se comenzó a decir, necesitamos gente confiable, la que trabaje con nosotros. Por eso también de alguna manera comenzó a manejarse como friendshoring. Es decir, esa relocalización con los amigos, ¿no? Sí, con Canadá y con México, ¿no? Recuerden ustedes la visita que tuvimos el año pasado, en marzo del año pasado, si no me equivoco, por parte del presidente Biden y del presidente Trudeau. Recuerdan ustedes que vinieron a ver al presidente López Obrador, de alguna manera expresarle la necesidad que tienen de confiar en México y de que sea la nueva armadora de chips, ¿no? Aquí que se desarrollen los semiconductores, etcétera, acá, ¿no? Es la gran oportunidad de México, o sea, el año pasado yo les decía a mis alumnos, dices, vienen tiempos maravillosos para México, vienen brillantes. Ya tenía tiempo que no lo decía
en clases, ¿no? Vienen tiempos brillantes. Y entonces veo alguna página del periódico y dice, ¿cómo le haremos para echarla a perder? Sí, lastimosamente eso es lo que nos llega a afectar, ¿no? Sí, esa idea. O sea, como hemos echado a perder muchas otras veces, Sí. cuando fue el tiempo de México otra vez, ¿no? Recuerden, por ejemplo, exactamente antes de las torres, era el tiempo de México. Le toca a Fox y se hablaba precisamente, es el tiempo de México. Fox va al Congreso de los Estados Unidos, le aplauden. Y es nuestro, vamos para arriba, en ese tiempo lo pensábamos. Y pasa lo de las torres. Y entonces recuerdo, es anecdótico. El canciller Castañeda le dice a Fox que le mande que mande ayuda, que le diga a Bush, hijo, que estamos a su disposición, pero no se atreve a hacerlo. Se acaba el tiempo de México. Dices, esta nueva oportunidad, ¿cómo le haremos para echarla a perder? ¿O verdaderamente se va a constituir en la oportunidad de México? Sí, a mí personalmente me tocó justamente hacer un análisis de caso en los posgrados, cuando justamente en tecnología, en el sexenio de Calderón, tuvimos una gran oportunidad de inversión que venían a hacer los clústeres de tecnología aquí en México. Querían hacer como el Silicon Valley, pero en México. Se trajeron el proyecto para hacer 8 clústeres, empezando como en Monterrey. Y, o sea, fue un proyecto que fracasó terriblemente por las políticas de gobierno y la poca cultura en materia de innovación y desarrollo que tenemos en México, y realmente quebraron pues ese proyecto, que era también de mucha inversión, porque querían justamente traerse toda la inversión tecnológica a puntos estratégicos que México, por su ubicación geográfica, le daba, pero maravilloso, ¿no? Como Querétaro, Monterrey, en fin. Y realmente el único que subsistió, pero de manera a inversión privada, fue el clúster de Monterrey, ¿no? Pero eso ya es con inversión de empresarios, y volvimos a perder una gran oportunidad, porque nos pegan mucho los retos de no saber cómo manejar muchas cosas que no sé si sean nuevas o qué esté pasando, ¿no? Que decimos, tenemos la oportunidad y la dejamos ir a veces, ¿no? Sí. Pero bueno, esperemos que en este caso, como bien dice, la fe y la esperanza es el último que muere. Pero es muy interesante. No lo decíamos a nivel calle, dices, no me des, nada más ponme dónde. Y eso, o sea, nuestra oración es así, y eso y ahí está de nuevo la oportunidad, Dios mío, dices, ¿cómo le haremos para echarla a perder esta vez? Estamos listos en muchas situaciones, por ejemplo, que en ese tiempo no teníamos, en este momento creo que las podemos tener, están cristalizadas, es el momento, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué complicar en este momento lo establecido en los tratados para que compliquemos la llegada de empresas? Uh-huh. No es en este momento los números de nearshoring no están claros. Y esa es una cuestión preocupante. La Secretaría de Economía ha dado unos números muy, muy alegres en materia de las inversiones que vienen, pero son demasiado alegres. Los especialistas dicen, de todo ese dinero que dices que va a llegar aproximadamente a 36 mil millones de dólares, el 90% son reinversiones, es decir, de empresas que ya están aquí. Okay, o sea, solamente el 4%. Ese es el punto, exactamente. Y yo he estado, soy profesor de sistema financiero internacional y de comercio, y tenemos lógicamente que verificar los números en materia de balanza de pagos. Dices, el nearshoring no aparece. Okay. No aparece, y tendría ya que estar apareciendo, cuando menos, o sea, en lo que se viene una compañía, pues pasan 5 años, ¿no? Uh-huh. En lo que comienza a poner sus cimientos y comienza el proceso de construcción, y etcétera, de adaptación. El punto es, no aparece. Pero es que ya compraron los terrenos, está todo el norte está vendido. Ya está vendido y sobrevendido. Sí, pero todavía no han llegado. Sí, no, incluso pues ahora el proyecto que teníamos casi más concreto, ¿no? El de Tesla,
incluso también ya Se está cayó. un poco frenado, ¿no? Ya se cayó. Y es lo que hablábamos con otros especialistas, justo el Sí, sí, episodio sí. Que menciona Con Rafa, ujú, un maestro. que se Rafa hablaba Molina. de cerca de 100 proyectos, ¿no? Que ya estarían casi concretados o que ya habíamos pensado que pues los hacíamos con un pie en México y bueno, ahora también están un poco frenados, también un poco por lo que mencionabas, Marco, de la infraestructura, ¿no? La gente está pensando Esa situación de la infraestructura es algo delicado. Todos los especialistas también comentan, va a entrar el nuevo gobierno haciendo la infraestructura que no hizo en todos estos 6 años. Todo se está cayendo, las carreteras están cayendo. O sea, estamos mal parados en este momento en infraestructura básica. ¿Qué me dice también de los colegios y de la capacitación de la gente ante los nuevos retos de la inteligencia artificial? Pues tan solo lo vemos justamente, por eso también nace este tema del episodio, porque es algo de lo que vemos que este tema de salud financiera, economía, son cuestiones que hoy por hoy ya deberían de estar en la agenda de los nuevos modelos educativos que deben de traer tecnología, economía, finanzas, ya, porque hoy ya estamos justamente en retos hacia empresas que estamos pensando que vienen a hacer inversión, nearshoring, o empresas pues no son tradicionales, son empresas que ya traen avanzadas ciertos desarrollos propiamente de tecnología o con otros esquemas que van a requerir gente y ahí es donde muchas veces está el reto, que no contamos justamente porque sí tenemos un rezago considerable en materia de innovación y desarrollo, tecnología, capacitación, ¿no? Entonces, empezando por nuestras finanzas personales, ¿no? Ya lo decíamos aquí en un episodio que tuvimos con la maestra Rosy, que no sabemos ni lo de nuestras afores, ¿no? Emocionalmente. Es algo Entonces, es completamente cierto. Desde ahí partimos, ¿no? Esa es una cuestión real, ha sido incluso una preocupación personal, ¿no? He dado algunas clases para algunas secundarias de educación financiera. Es fundamental. O sea, claro, hay quien despierta en este momento y dices, es que eso lo requerimos y se requiere desde pequeño. Es un hecho que ya debería estar en nuestro, o sea, tecnología y educación financiera debería estar en los programas de educación. Sí. Así es. Es un hecho. Seguimos discutiendo, ¿no? Ahí la llevamos. Sigue siendo un tema de ahí la llevamos, abordar. ¿no? Digo, no todo es malo, ¿verdad? Pero tampoco no todo es bueno. Y justo este tema me abre, pues sí, da pie a la siguiente pregunta que tengo, que es referente a, pues sí, el impacto o cómo se vislumbra el nuevo, pues sí, la economía mexicana con lo que ya se proyecta del PEF, ¿no? Del proyecto de egresos. Entonces, digo... El primer año siempre, de alguna manera, es controvertido. Es decir, o sea, dicen en el primer año, en todos los sexenios anteriores, no, bueno, por la experiencia histórica que tenemos, es el primer año siempre se entra con un tiento, ¿no? Uh-huh. El presupuesto siempre es cauteloso, como decía Magdiel. En este próximo presupuesto tendrán que ser aún más cautelosos. Y esa es la condición que está dejando de alguna manera el presidente López Obrador. ¿Cuál condición? Bueno, pues una condición de un déficit bastante alto que no habíamos tenido en 30 años. O sea, él prometió no endeudar al país. Y cumplió en 5 años, solamente renegociaba. Es que sí pidió crédito, no, solamente estaba de alguna manera refinanciando los que teníamos. Eso era, y todo el mundo se lo reconoció. Vamos, los más ortodoxos, ¿no? Se lo reconocieron. Pero en el último, en el del año pasado, se va un déficit gigantesco considerando o teniendo en cuenta que teníamos el espacio para hacerlo. En este momento tenemos el espacio porque nuestro nivel de endeudamiento es extremadamente manejable desde el punto de vista de finanzas internacionales. Es muy manejable. Pero si continuara de esa manera, entonces ya no es manejable y hay riesgo de que perdamos el grado de inversión con las calificadoras. De alguna manera haciendo que nuestra deuda se vuelva mucho más cara. Y conseguir deuda sería mucho más caro.
lo que de alguna manera no ha sucedido en los últimos años que hemos tenido grado de inversión. Nosotros colocamos nuestros bonos, cuando México ha colocado bonos en el extranjero, los coloca fácilmente, incluso siempre con sobredemanda. Ok. ¿Sí me explico? Sí, todo el mundo quiere comprar bonos mexicanos, es un hecho, porque de alguna manera saben que pagamos y que pagamos bien y que pagamos alto, de alguna manera, o sea, con tasas relativas. Entonces, ¿qué sucede con el presupuesto del próximo año? Si no es cauteloso, si por alguna razón dijeran, bueno, no, mejor lo dejamos para el siguiente, no hay para el siguiente, porque entonces si entra, sí prende la luz roja de que pudiésemos perder el grado de inversión. En este momento se me hace exagerado decirlo, pero siempre hay que decirlo. Yo lo dije antes. Luego les digo a mis alumnos eso. Yo lo dije antes, que conste. Anótenlo porque... Sí, incluso les di, el otro día les digo, yo les voy a decir quién votó a favor y quién votó en contra y vemos la minuta. Van a ver, ¿no? Ese tipo de cosas que al tiempo desarrollas ese tipo de intuiciones, ¿no? Claro. Y ese es el asunto. No debemos ser extremadamente cautelosos en el próximo presupuesto. Ahora bien, si se es cauteloso en el próximo presupuesto, lógicamente el crecimiento no va a ser boyante. No vamos a llegar a niveles del 3%, ni incluso del 2,5%, a lo mejor del 2,1%. Entonces, va a ser malo o no tan bueno y el otro también. Maestro, y justamente ahora para ir cerrando, porque pues estamos llegando a la recta final ya de nuestra edición en este episodio, hay algo muy importante que sí queremos como llevarnos también de todos estos datos y situaciones que nos ha comentado. ¿Cómo pinta ahora este panorama, ahora sí, aprovechando su experiencia en el ramo empresarial? ¿Cómo lo ve ahora el maestro Adrián como empresario? ¿Cómo todo este panorama macroeconómico y microeconómico le va a afectar al sector empresarial? Evidentemente ya hablamos de la incertidumbre, de ese oleaje que está pegando, esa cautela, por ende pues mucho empresario, mucho sector privado está ahorita diciendo yo no voy a invertir porque necesito un panorama con mayor... Un poquito más seguro, ¿no? Más seguro, como todo inversionista, ¿no? Más planito. Pero en general, ¿cómo vemos este panorama hacia el 2025 con todo este tema? ¿Cómo pinta en lo ámbito empresarial? ¿Cómo se está viviendo? O sea, por supuesto, los vientos políticos nos han polarizado, ¿no? Y con todo, ¿no? Y con todo, pienso yo desde el punto de vista de empresarios mexicanos, ¿no? Que los hay desde muy pequeños, claro, hasta muy grandotes. Y dices, ¿y qué harías, no? Sin lugar a dudas, el ambiente es de incertidumbre. Pero en incertidumbre, ¿qué haces? Y digo, sinceramente, siempre me llamó la atención esto. También lo digo en clase porque son cosas que me constan. Ahora que hubo en el 2008, cuando se hizo la crisis de la subprime, en materia de finanzas internacionales decían, los que más saben de esto son los mexicanos. ¿Por qué? Ya lo vivieron. ¿Sí me explico? Experiencia. Ese es el punto. Los que más sabemos navegar en este tipo de aguas somos nosotros. Los empresarios que tienen mi edad o son apenas un poco más chicos ya han navegado en aguas bravas. Sí. O extremadamente bravas. Entonces, de primera instancia, algo, o sea, en lo que vamos a coincidir, Marco, es precisamente dices, está el panorama de incertidumbre. Pero cuando hay incertidumbre, entonces de alguna manera tienes que prepararte para cuando cese la tormenta. Ahorita apenas está comenzando la tormenta, pero de todas maneras entonces prepárate. Estás capacitando a tu personal. Sé que de alguna manera has tenido que incluso que prescindir de personal. Depurar un poco también. Depurar un poco, ¿no? Pero estás de alguna manera ya capacitando a tu personal. Estás viendo más allá.
yo veía a un especialista que decían ustedes, la verdad es que sí, nosotros se supone que vemos más allá. Estamos entrenados en esto, en terrenos de incertidumbre que ya hemos vivido alguna vez. Ya, es que nos malacostumbramos 30 años de estabilidad, ¿no? pero todavía no estamos en inestabilidad, pero sin embargo sabemos lo clave que es en este momento prepararnos. Si decimos, es que el gobierno debería prepararse y es que nosotros, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Dónde está la capacitación para tu personal? ¿Dónde está exactamente? Ya lo estás capacitando en las nuevas tecnologías. Estás considerando desde luego ampliar tus operaciones. Estás considerando internacionalizarlas y dices, ¿cómo va un taller mecánico a internacionalizar sus operaciones, profesor? Dices, perdonen. Viví un año en Nueva York. Me llamó mucha la atención los empresarios mexicanos allá. Trabajé con algunos de ellos. Lo que me llamó la atención de ellos, quise ir a ver cómo era la cosa, a traer un nuevo argumento a mi clase, ¿no? Una nueva visión. Dices, ¿qué vi? Vi empresarios que tenían prácticas que habían aprendido ya, dicen, contrataban especialistas para todo. Dices, no, oye, pero ¿cómo vas a decorar acá? Dicen, viene el especialista. Eso no lo hubieras hecho en México. No, para nada. Lo hubiéramos hecho nosotros como Dios nos dio a entender. A veces sale bien y a veces mal. Pero aquí lo hacen los especialistas. Y hemos tenido una crisis de especialismo. Porque, perdón por la palabra, pero esta cuestión de soslayar a los especialistas, de que no, yo puedo, vamos, cualquiera puede hacer eso, cualquiera puede hacer un video, cualquiera puede hacer. Ve con los especialistas. Si eres empresario, por favor, contacta a los especialistas. Al final va a salir mucho mejor. Claro. Lo vas a bendecir. Créeme, es algo interesante y en aguas turbulentas, los especialistas. Claro. Ujú. O sea, se escucha siempre raro, pero bueno, yo soy de los que digo, me dicen mis alumnos que quieren emprender, ¿no? Pero ¿cómo le hago? ¿Escucharon alguna vez la plática del dueño de Grupo Azteca? ¿Cómo se llama Fueron a esto Sí, de la ciudad de las ideas. Sí. Y, Híjole. tan controvertido Sí. empresario Salinas, ¿no? Salinas. Ricardo Salinas. Y Ricardo Salinas, o sea, yo vi ese comentario. Les dice, si van a emprender, emprendan desde la informalidad. ¿Por qué no le van a andar pagando al gobierno? Eso lo dijo hace como 12 o 15 años, yo lo oí. Entonces, no me parece un buen comentario, sobre todo para gente tan susceptible a un comentario tan delicado. Entonces, y yo pues, digo lo contrario, digo, a mí me han dado satisfacciones hacer las cosas como deben hacerse. ¿Cuál es el problema? Formalízate, vas hacia créditos, vas hacia un crecimiento empresarial sostenido, serio, por supuesto, cuando las cosas se llevan en serio y cuando las llevan las cosas contables, que te las debe un contador, mano. ¿Quieres internacionalizarte? Por favor, ve a un especialista. Claro. Se puede hacer con un taller mecánico. Dices, mira, vas a importar unas balatas de China, vas a tomarlas, vas a ajustarlas a las medidas de acá, vas a cambiarles la marca. ¿Cómo? Eso no es posible. No, por supuesto que es posible. Existen, o sea, entérate de las leyes de propiedad industrial con los especialistas. Vas a ver que sí se puede. Y luego lo exportas a El Salvador, a Guatemala.
comienzas a internacionalizar tu negocio de balatas y frenos. Por favor, abran la mente y confíen en los especialistas, que los mexicanos para eso nos pintamos solos. Claro, porque pues siempre acercarse a un especialista pues nos minimiza los riesgos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y para mí es un hecho de la vida. Sí, justo. Y este es el momento de los especialistas. Sí, justo en momentos de incertidumbre tienes que tomar sí o sí la decisión de tomar, recorrer ese camino, ya lo decimos, ese canal con gente especializada que te vaya guiando, que evite que si esas olas te van a pegar sean lo menos posible, porque van a ayudarte a sortearlas, ¿no? Ese es el punto, Y ¿no? que ya tiene la experiencia, ¿no? De cómo puede afrontar esto. Sin lugar a dudas, pero es cultural, no sé, eso de andarte ahorrando las cosas, no, al final te va a costar más caro. Confía en los especialistas. Sí, creo que incidimos todos en esta plática de justamente pues no tenemos lamentablemente esa educación que nos enseñan, y también tiene que ver un poquito con el folclore de cómo es nuestra cultura, sin lugar a dudas, pero bueno, a eso venimos justamente hoy que queremos resolver todo. Y lo que venimos, pues también lo hemos dicho, que siempre se asesoren o estén de la mano con algún especialista, con un consejero, que es lo que nosotros brindamos siempre, esa recomendación. Maestro, pues Magdi, estamos finalizando. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues creo que bastante claro con la sugerencia que nos ha dado pues el maestro Adrián, ¿no? Siempre afrontar estos retos con especialistas y bueno, es una gran sugerencia. No sé si tenga alguna otra sugerencia que podríamos enlistar pues, para nuestros de alguna manera, yo creo que está dicho todo, porque sí, sin lugar a dudas dices, recuerden que en la incertidumbre también da oportunidades. Así es. Sin lugar a dudas también, ¿no? Desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista económico, las da. Y hay mucha gente que yo recuerdo que dice, híjole, ¿cómo recuerdan los tiempos de las grandes devaluaciones? Y uy, yo hice un montón de dinero en ese tiempo. Dices, no, ni hablar. No. Así no. Así la llevamos súper bien, ¿no? Con de alguna manera una muy buena política por parte del Banco Central, etcétera. Qué bueno que tenemos ya esto. Ojalá y lo sepamos apreciar. También debemos apreciarlo, ¿no? Sí, creo que nos falta, lo decíamos en uno de los episodios, nos falta una visión de largo plazo. Muchas veces nos centramos únicamente en una visión corto plazo y eso nos hace como encuadrarnos en una cajita más pequeña. Ok, no te quieres salir de la caja, haz más grande tu caja entonces, para que tus horizontes sean más grandes y puedas dar planificación y maniobrar ese canal que vas a navegar. Ese canal peligroso, ¿no? Sí, entonces, pues creo que con esa recomendación, esa reflexión que nos comparte el maestro Adrián, pues podemos ir cerrando nuestro episodio. Maestro, a nombre de Tergum Consejería Empresarial, le damos las gracias por habernos acompañado. De verdad que nos hubiera encantado extender más esta plática porque es muy enriquecedor, y también como lo transmite, pues evidentemente este bagaje que trae en la materia de catedrático y docente, pues bueno, se aprecia mucho, ¿no? Gracias, entonces, amables. Pues quedo a sus órdenes. Maestro, muchísimas gracias por haber estado un episodio más, y vamos a dejar, pues bueno, si nos los permite, abierta la invitación para contar con usted nuevamente adelante en un episodio más que podamos complementar con algunos otros especialistas, y de verdad que la audiencia se lo va a agradecer mucho. Maestro. Con todo gusto, muchas gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Y pues a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber estado en esta hora, en este episodio más. Muchísimas gracias a todas las audiencias. Recuerden, si esto te hace sentido, poder recomendar y darle y suscribirte a nuestros canales. Te lo vamos a agradecer en YouTube, Spotify. Síguenos para más contenido en todas las redes de Tergum Consejería Empresarial, y nos estamos viendo hasta la próxima. Hasta luego.